Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a un evento fortaleciendo relaciones entre Panamá e Israel. Queremos agradecer a los invitados, queremos agradecer a los panelistas, a todos los que apoyaron en la organización de este webinar, que creo que va a ser de bastante interés y va a ser muy productivo para nosotros acá en Panamá. El título del webinar es El secreto del país líder en vacunación, salud digital israelí y cómo podría ser implementado en Panamá esta operación. Quiero aprovechar para explicarles un poquito sobre la Cámara de Comercio de Panamá e Israel. Nosotros venimos trabajando ya muy fuerte desde hace varios años. En el último año tuvimos una leve pausa por todo el tema del COVID, pero ya como todos saben, Israel abrió sus puertas a nivel país desde hace 2 semanas y están a un nivel muy agresivo para retomar toda la economía y volver a la normalidad de la vida. Entonces, hemos estado los últimos días retomando todo lo que veníamos haciendo para ver las posibilidades de reactivar la economía en Panamá también. Vamos a llamar al primer expositor a nuestro querido doctor y embajador Reda Mansur. Quiero aprovechar la oportunidad para decirle que lo felicito. Viene haciendo un trabajo espectacular en Panamá, muy querido por el pueblo panameño y por la capital de Chiriquí, que lo quiere muchísimo. El embajador trabaja de verdad que arduamente todos los días en cada rincón del país para ver cómo puede apoyar Israel a Panamá y siempre buscando el bien de nosotros acá. Embajador, de verdad que no tenemos palabras para agradecerle y bueno, le cedo la palabra. Muchas gracias, Salvador. Buenos días, Boker Tov a todos. Gracias por sus palabras. Estamos hoy muy felices para ser parte de esta presentación tan importante en esta época de desafíos para todos nosotros. Este año sí fue un año bien difícil para Panamá y para Israel también. Más para nosotros, parece en el servicio diplomático, recordamos siempre que cada desafío, cada problema es una oportunidad también para cooperación y para seguir adelante y para aprovechar el momento para mejorar en nuestros sistemas, nuestra preparación para el futuro. Yo estoy hablando sobre este tema de los sistemas digitales en salud ya por algunos meses en muchas reuniones de Zoom que hacemos en diferentes sectores del país. Parece de las muchas otros temas tan complicadas del sistema de salud, el tema más fácil para comenzar rápido cambiar es este tema del salud digital y parece que Panamá puede ver el modelo israelí, disfrutar de nuestra experiencia y mejorar en manera radical su preparación para este tipo de epidemias en el futuro. Quiero agradecer a todos los participantes. Jaime, yo sé que ya pasó en casi la mayoría de nuestras embajadas en la región. Estamos muy felices que estamos ahora en su mapa de trabajo también. Uriel a su presentación también y Geoffrey también para su participación. Aquí en la embajada estamos trabajando con el Cámara de Comercio estos 2 años tratando de ver cómo podemos abrir más puertas entre Israel y Panamá. Tenemos suerte que afirmamos un acuerdo de libre comercio, que es un acto muy raro para Israel, afirmar acuerdos de este tipo y ojalá muy rápido podemos implementar en muchos sectores de la economía para reforzar nuestras relaciones. Muchas gracias y mucho éxito en este panel. Embajador, no, muchas gracias a usted por acompañarnos y para nosotros es un honor tenerlo aquí con nosotros. Quiero aprovechar también para informarles que tenemos dentro del público, tenemos nivel gubernamental, tenemos empresarios,
tenemos bastantes médicos. Todo el tema de salud está bastante interesado en la charla. Tenemos también a nuestro amigo Roberto Spindel, de Israel, que nos está acompañando, que es el presidente de la Cámara Israelí Latinoamérica, entre otros que están con nosotros acompañándonos. Vamos a seguir con el siguiente panelista. El señor se llama Uriel Raviv, que es el CEO de Symbiolab, integradora de soluciones de salud digital. Anteriormente, él lideró una misión comercial en México, en la embajada. Era responsable de relaciones económicas entre México e Israel, donde promovió las relaciones comerciales a nivel empresarial y a nivel gubernamental, con el enfoque en la fortaleza del ecosistema israelí y la necesidad de la industria mexicana. Durante su misión tuvo bastante éxito y logró impulsar más de 30 empresas de la salud digital israelí en el mercado mexicano. Entonces le daremos la palabra a Uriel Raviv para que nos explique un poquito sobre el tema. Uriel, bienvenido. Uriel, estás muted. Gracias. Pues muchísimas gracias, embajador. Muchísimas gracias al presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, Israel, por este evento. Les voy a presentar, les voy a compartir mi pantalla y presentar un poco del ecosistema israelí del salud. Entonces, la panorama del ecosistema de salud israelí. Israel, como ustedes saben, un país muy pequeño en el Medio Oriente, una población de 9 millones de personas, con territorio de 22.000 kilómetros cuadrados, un país joven de 72 años, en 2 meses vamos a celebrar el 73, y con un PIB de 394 mil millones de dólares. Ahora, cuando vemos en temas de salud, en las índices de esperanza de vida en Israel, vemos que Israel es uno de los top en el mundo, con 82.6 años, más que Estados Unidos, más que Inglaterra, más que muchos países en Europa. También en mortalidad cardiovascular, Israel ocupa el 9º lugar más bajo en la OECD, y también con una disminución entre 2000 y 2017 de casi 59% de casos. Mortalidad infantil, también Israel es uno de los países donde hay el menos muerte por 1000 nacidos vivos. Estamos hablando de 3. En Estados Unidos es casi el doble. Alemania es más, Panamá es 12.8. Pero al mismo tiempo, cuando vemos cómo es el gasto en salud como porcentaje del PIB, que Israel está invirtiendo como gastos en salud, Israel pone en el 7.5% de su PIB en salud. Es menos que el promedio del OECD, es mucho menos de Estados Unidos, mucho menos de países de Europa. Es más o menos similar a lo que está pasando en Latinoamérica. Y vemos que este gasto es relativamente fijo. De hecho, en 2000 era alrededor de 7% y subió a 7.5%, lo que es menos de 10%. Y cuando vemos, por ejemplo, los 2 líneas en el medio, que son Francia y Alemania, subieron desde 10% alrededor de 12%. Y el caso de Estados Unidos, que tiene un aumento de casi 50% en 20 años. Entonces, Israel realmente su sistema de salud es muy eficiente. Estamos hablando, ahora podemos ver el índice de Bloomberg, que está haciendo, en este caso, la esperanza de vida por los gastos en tema de salud del país, y eso pone a Israel al número 5 en todo el mundo. Ahora, un poco de palabras sobre el ecosistema. Es asistencia sanitaria universal, es decir, que cada ciudadano tiene un seguro de salud. Cada ciudadano tiene que escoger entre 4 HMOs que son Health Management Organization, son sin fines de lucros y compiten entre ellos.
Cada ciudadano tiene que pagar un fee, un honorario fijo, depende de su ingreso en tema de salud. Es mandatorio ser parte de un HMO y el HMO debe aceptar cualquier ciudadano sin discriminación de salud, de edad o cualquier otra cosa. Hay también una canasta de servicios de salud, es decir, un paquete importante y definido de beneficios para la salud que cada HMO tiene que cumplir. También es un sistema basado en consultorios de primer nivel de atención, lo que llamamos un sistema basado en la comunidad, a dar servicios en la comunidad, en las ciudades, en los barrios. Entonces hablamos de una red de consultorios de primer nivel de atención en todo el país. El médico de cabecera está encargado de coordinar la salud del paciente y también actuar como gatekeeper al acceso de servicios de emergencia y hospitalización. Es decir, que cualquier paciente no puede ir directamente a un hospital, solo obviamente si es un caso de emergencia, pero en tiempos normales tiene que tener el permiso, vamos a decirlo así, del médico de cabecera. En general, los salarios e incentivos son más altos para los médicos en consultorios frente a los médicos de hospitales. Vemos aquí realmente que también en tema de gastos, hoy en día los gastos en los consultorios que dan el primero o el segundo nivel de atención ya están más altos que lo de los hospitales. Estamos hablando de los proveedores de muy alta calidad, de salud de muy alta calidad. Estamos hablando de 4 HMOs muy grandes, Clalit que tiene 4.6 millones de pacientes, lo que la pone realmente en uno de los más grandes del mundo. Es un sistema de salud muy concentrado, no es tan fragmentado como el caso de Latinoamérica, de muchos países en Latinoamérica. En Israel hay 44 hospitales y hay también una estrategia que cada hospital se acredite con el JCI, el Joint Commission International, que es un estándar muy alto y ya 24 hospitales están acreditados. Pero ahora, cuando estamos hablando del sector salud, hay que pensar también en tecnología, porque vimos que realmente Israel, aunque no está gastando mucho más que hace 20 años, la población es más grande, los retos son más grandes, la población se envejizó, tenemos también varias enfermedades crónicas y también con la pandemia. Y realmente el modelo es de mover desde un hospital, los hospitales en Israel realmente son monstruos, son hospitales de más de 1000 camas. La idea es, hoy en día se pasa desde hospital, mover a una clínica o consultoria de primer nivel, y después, hoy en día, es realmente mover a la casa del paciente. ¿Ok? Con soluciones de telemedicina, soluciones basadas con dispositivos médicos, donde el paciente puede tener un contacto directo con el doctor, donde el paciente realmente puede hacer algunas pruebas desde su casa, algunos test desde su casa. ¿Y qué está único en el sector de salud israelí cuando estamos hablando de la industria? Hoy en día Israel ya es conocida como el país de Startup Nation. Y tenemos alrededor de 1.600 empresas que se enfocan al sector salud. La mayoría son en tema de dispositivos médicos, también todas las soluciones de TI, farmacéutica y diagnósticos. Y en la derecha pueden ver que de todas las empresas, ya casi 50% son empresas que ya están listas al mercado. Es decir, que ya movieron desde la fase del I+D de investigación y desarrollo y movieron del fase de la idea y están ya ofreciendo su producto en el mercado. Ahora, cuando estamos hablando de estas soluciones, hay un subsector que se llama salud digital. Y en salud digital hay 6 verticales principales que también nosotros como Symbiolab podemos ofrecer e integrar. Desde el tratamiento digital, que es decir, herramientas y plataformas digital que permiten a los pacientes realizar un seguimiento y tratar y gestionar de forma proactiva su propia afección médica. Es decir, realmente
mover el tratamiento a un nivel digital. Monitoreo remoto, eso es más que nada dedicada a, por ejemplo, las personas de edad mayor, a los que tienen enfermedades crónicas y también en tiempo de pandemia. El remoto se hace desde casa, se hace a veces desde la clínica y la idea es realmente que el paciente se queda en su casa. Sistemas de soporte a decisiones son soluciones basadas en el uso de Big Data, el uso de Machine Learning para ayudar y apoyar a los médicos a tomar mejor decisiones. Eso puede ser desde un análisis automático de imágenes de radiología y hasta mucho más. Otras soluciones es todo el tema del flujo de trabajo clínico. La idea es realmente mover desde un hospital que está basado en mucha burocracia a un hospital o una clínica que es casi paperless. Es decir, que ya el doctor y el paciente pueden hacer todo en plataformas digitales. Hay también soluciones de diagnósticos, son todo lo que es herramientas de análisis de datos que proporcionan diagnósticos médicos automáticos y rápidos. Todo eso al final para permitir a los doctores, a las enfermeras, de hacer su trabajo de mejor forma. El compromiso del paciente, eso es lo que llamamos en inglés patient engagement, es a través de tecnología ayudar al paciente a cuidar a su misma condición. Un ejemplo, le voy a quedar con este ejemplo porque quiero estar en el tiempo. Un ejemplo de sistema de monitoreo remoto, un análisis de video. A través de la cámara del celular, del smartphone, una cámara que cada persona tiene, pueden sacar varios indicadores desde frecuencia cardíaca, presión arterial, tensión y mucho más. Esto permite en soluciones de telemedicine realmente al doctor saber qué está pasando con su paciente mientras que está checándolo. Eso es en pocas palabras lo que Israel tiene que ofrecer y lo que realmente Symbiola puede integrar en Latinoamérica. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Uriel, por el tiempo y la explicación, bastante claro. Todas las personas que tienen preguntas, en la sección abajo a la derecha de preguntas, pueden escribir su pregunta y con mucho gusto le estaremos respondiendo a la brevedad posible. Y vamos a dar un espacio al final para que puedan conversar con los expositores. Nada más una cosa, algunas personas preguntaron qué es Gatekeeper. Si nos puedes aclarar ahí, Uriel. Sí, claro. En este sentido, la idea es que el doctor general es también lo que cuida los recursos del sistema, del HMO, para decir cuánto el paciente puede hacer una prueba de MRI o cuándo puede ir directamente al hospital. El interés del doctor al final es coordinar la salud del paciente, pero al mismo tiempo saber y cuidar que todo se hace de forma correcta y adecuada. Ok, gracias, Uriel. Bueno, nuestro próximo expositor, de igual forma, un gran honor para nosotros tenerlos aquí con nosotros en esta charla, Chaim Rafalowski, que es máster en gestión y administración pública de la Universidad de Tel Aviv. También miembro del Maguen David Adom desde 1981, aproximadamente 40 años. Después de servir como instructor de atención prehospitalaria de emergencia, se desempeñó como el director nacional de emergencias, asumiendo el cargo de coordinador nacional de gestión de desastres y cooperación internacional desde el 2006. Es el responsable de la coordinación en la preparación y respuesta en situaciones de desastre en Israel y en el mundo. Igualmente como los proyectos de cooperación internacional del Maguen David Adom. Rafael juega un papel muy importante en esta exposición, ya que desde el inicio de la pandemia, en marzo, él forma parte de la Mesa Nacional de Crisis del Ministerio de Salud, actuando en el enlace entre Maguen David y la Mesa de Coordinación. Jaime, sin más que hablar, con usted el Coordinador Nacional de Gestión de Desastres de Maguen David Adom. Jaime, acá allá. Muchas gracias por la invitación, señor embajador, un placer estar
con ustedes, compañeros. Antes que todo voy a compartir mi pantalla, así que todos van a ver la presentación. Es un placer especial para mí estar en este momento con amigos y compañeros de Panamá, ya que formé parte del equipo que tuve el honor de ser parte del proyecto del inicio del SUME 911 en Panamá. Parece hace muchos años, pero no tantos. Y ojalá tengamos otras oportunidades de ese tipo en el futuro. Maguen David Adom, la estrella roja de David, es antes que todo el Sistema Nacional de Atención Prehospitalaria de Emergencias de Israel, igualmente como la sociedad que es parte del movimiento internacional de la Media Luna y la Cruz Media Luna Roja y la Cruz Roja Internacional desde el 2006. Y es el año que asumí el cargo de la coordinación con el movimiento internacional, y hoy voy a hablar de la vacunación contra el COVID en Israel. Y la situación hoy que tenemos de una población total de 9.3 millones de habitantes, más o menos 6.7 millones de personas en Israel que se pueden vacunar contra el COVID. Eso nos deja con más o menos 2,5 millones de jóvenes menores de 16 años que en este momento no pueden ser vacunados, ya que Pfizer no permite vacunar a personas más jóvenes de los 16 años. Y tengo que mencionar además que Israel tiene la gran ventaja, y voy a empezar diciendo que es un lujo que podemos utilizar solamente una vacuna, es la vacuna de Pfizer, para vacunar a toda la población, y eso está dado al convenio que Israel tiene con la compañía que nos va a vender toda la cantidad necesaria para vacunar a toda nuestra población. Los datos de esta mañana son que de los 6.7 millones de personas que podemos vacunar, ya 5.2 millones de personas han sido vacunadas. De estas 5.2 millones de personas que pueden ser vacunadas, 4.4 millones ya han recibido la segunda dosis, y de estos ya 4.1 han pasado más de 7 días de haber recibido la segunda vacuna, lo que quiere decir que están ya protegidas, lo que nos trae a una cifra de más o menos casi la mitad de la población total en Israel ya está vacunada, más estos 107,000 personas que están recuperadas del coronavirus. Quiero empezar, antes de todo, con la idea de inmunidad de rebaño. Se habla mucho y la inmunidad de rebaño en Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que recordar que para tener una inmunidad de rebaño tenemos que tener 75% de la población total de Israel vacunada. 75% de 9.3 millones nos trae la cifra de 6.75 millones de personas ya vacunadas contra el coronavirus. Digamos que lo podríamos llegar a hacer con estas 700,000 personas que ya están en Israel recuperadas del coronavirus, pero eso implica que tendremos que vacunar a todos los 6 millones elegibles de ser vacunados. Tenemos 1 millón de personas en Israel que en este momento no quieren vacunarse. Llámenlo como quieran llamarlo, pero obviamente estas personas se está luchando, y no tengo otra palabra fuera de decir, se está luchando muy duro para vacunar, para convencer a estas personas, pero es persona por persona, lo que obviamente quiere decir que hasta el momento que no empecemos a vacunar a los jóvenes menores de 16 años, no vamos a tener inmunidad de rebaño en el país como tal. Uno. Segundo, y sumamente importante, es recordar el caso de la ciudad de Manaus en Brasil. Manaus tuvo la mala suerte, pongámoslo de esta manera, que más del 70% de la población de Manaus se enfermó al inicio de la pandemia en marzo del año pasado. Las autoridades sanitarias en Brasil estaban muy alegres porque decían, tenemos el 70% de la población de Manaus, que son varios millones de habitantes, que ya están enfermos, tenemos inmunidad de rebaño, y ahí llegó el variante brasileño y causó una reinfección de personas con casos muy graves, con casos de muerte, lo que nos demostró muy claramente que personas que recuperadas del coronavirus pueden reenfermarse o enfermarse nuevamente con estos nuevos variantes, y por eso en Israel estamos vacunando también a las personas recuperadas del coronavirus.
Empezamos vacunando a las personas mayores de 60 años y ahí tenemos ya, en este momento, con las personas recuperadas, ya más del 95% de esta población protegida. Y eso es un gran orgullo porque tenemos que recordar que las personas que son mayores de 60 años son el grupo más vulnerable durante esta pandemia para la enfermedad grave y para la muerte. En ese grupo se encontraban también de un inicio el personal de salud, el personal de atención de salud, inclusive el personal del Maguen David Adom. Ahí lamentablemente tenemos un porcentaje variable de personas vacunadas. En algunos hospitales ya se llegó al más del 90% del personal vacunado. Tenemos otros centros de salud con un porcentaje mucho más bajo. Hay que recordar, y esa es una gran vergüenza para nosotros como profesionales de salud, que hay personal de salud que no se vacuna. Y solamente para darles el ejemplo, anualmente cuando se hace la campaña de invierno y la vacuna contra la gripe en Israel, el promedio es 30% del personal de salud que se vacuna. Este año llegamos al 50% porque todo el mundo en ese momento le tenía mucho miedo al coronavirus y no había otra vacuna y dijeron a lo mejor va a proteger de alguna manera y ese 50% fue un wow, ¿cómo lo logramos? Así que tenemos que seguir trabajando con el personal de salud que se vacune y obviamente un profesional de salud que no se está vacunando es un muy mal indicador para las personas que está atendiendo, especialmente en la atención primaria, que cuando le preguntan al doctor o le preguntan a la enfermera si se puso la vacuna y dicen no, obviamente esas personas no se van a vacunar. Y los residentes de los hogares a largo plazo, me refiero a los hogares para las personas con discapacidad o las personas mayores. Y ahí Maguen David Adom recibió la función de vacunar a esas personas con módulos móviles que llegaron a los hogares y los vacunaron. Ya hace un mes atrás terminamos la segunda vacuna de todos los hogares de Israel, lo que quiere decir que nuevamente este grupo de la población que es el más vulnerable ya está protegido. Acá tenemos un tema muy interesante, las mujeres embarazadas. Se inició en Israel con la recomendación del FDA y el EMA, la autoridad europea, de no vacunar a mujeres embarazadas con la vacuna de Pfizer, por una razón muy simple, no porque la vacuna no es segura, sino porque no existían suficientes datos que eran significantes estadísticamente que la vacuna era segura en mujeres embarazadas. Había casos de mujeres embarazadas en el estudio de Pfizer, pero no una gran cantidad, porque obviamente mujeres embarazadas no participan en estudios de nuevos medicamentos. Y ahí surgió el tema que en Israel en este momento más del 80% de los casos que vemos están dados al variante británico. Y me parece que ustedes en Latinoamérica usan el término cepa, la cepa británica. Y algo que no habíamos visto en la primera ola y la segunda ola del coronavirus era que la cepa británica, el variante británico, afecta a mujeres embarazadas y a personas jóvenes y les causa una enfermedad muy grave a esos grupos. Y empezamos a ver mujeres embarazadas que morían, el embarazo que moría, el bebé que moría, y por eso se llamó a las mujeres embarazadas a vacunarse en el segundo y tercero trimestre, y aún en el primer trimestre se llamó a mujeres embarazadas a ponerse la vacuna en caso que estas mujeres están en contacto directo con poblaciones que no se están vacunando, lo que quiere decir profesoras, la gran mayoría, y trabajadoras de salud. Y ahí empezamos a bajar a personas más jóvenes y un grupo muy interesante que se le dio prioridad fueron los estudiantes de 16 a 18 años. En Israel existe esa idea de exámenes de fin de la enseñanza secundaria, que es algo que si no lo tienes no vas a poder entrar a la universidad. Y entendimos que si no le poníamos la vacuna a los jóvenes de esta edad, no iban a poder retomar clases presenciales y sin clases presenciales iban a fracasar en los exámenes y vamos a tener una generación que no va a poder entrar en algunos años más a la universidad y por eso se le dio la oportunidad de vacunarse. Se empezó vacunando en los hospitales al personal de primera línea y acá pueden ver a uno de mis compañeros recibiendo la vacuna en un hospital.
Las cajas de seguro médico, los HMO, habló de estas cajas, vamos a hablar de ellas que son muy importantes. Y Magen David Adom en el módulo móvil que está haciendo las vacunas. Y acá obviamente pueden ver las curvas que yo creo que todos ustedes las han visto, que demuestran que Israel es el líder mundial en la cantidad de vacunas que se le está poniendo por 100 personas. Hay que recordar que no somos la cantidad más grande de vacunas. Obviamente el Reino Británico y los Estados Unidos ya nos han pasado hace mucho tiempo con la cantidad de vacunas que han puesto. Lo primero que quiero mencionar es que cuando me preguntan por qué Israel lo logró, la primera respuesta que tengo es porque el Ministerio de Salud tomó una función muy operativa. Si normalmente nuestro Ministerio de Salud no es un prestador de servicios de salud, sino es un gestor, es un regulador. En este caso, el ministerio tomó la función de un manejo directo del operativo, quiere decir, el ministerio es el que hace las compras. El ministerio en este momento tiene una unidad, dedicada que está manejando el operativo. Ellos reciben los planos de vacunación 3 días adelante, los aprueban y ahí hacen la distribución del material. Y lo más importante es que están monitoreando la operación. Cada hora el ministerio sabe por los sistemas tecnológicos, salud digital, de cuántas vacunas se pusieron en cualquier sitio y de este momento se está ajustando la operación de día a día, de hoy para mañana. No es que al final de la semana hacemos una evaluación para ver cómo podemos mejorar, sino estamos mejorando para mañana. El territorio pequeño del país nos dio una gran ventaja, que tenemos un centro logístico donde están las vacunas en ese famoso refrigerador de menos 70 grados. De ahí las vacunas salen a vehículos con refrigeradores y a centros de vacunación con refrigeradores, donde la vacuna se mantiene de 2 a 8 grados y ahí se puede mantener 120 horas. Y el momento que la vacuna salió del refrigerador, es obligatorio utilizarla dentro de 3 horas. Y ese camino de la vacuna es solamente una dirección, no se devuelven botellitas al refrigerador. Y eso es algo sumamente importante, es un desafío, pero hace el sistema, el flujo mucho más lógico y mucho más fácil. Tenemos en este momento 417 sitios de vacunación en todo el país, de diferentes tamaños. Hay algunos centros, clínicas comunitarias de los HMO, donde se están poniendo 30 vacunas al día, y hay sitios donde se están poniendo más de 1000 vacunas al día. Y como ya dije, lo estamos haciendo en los hogares y en puestos móviles, que me voy a referir a ellos en algunos instantes más. Eso está dado a un trabajo que hizo el Ministerio de Salud con la compañía Pfizer, que al principio nos llegaban las bandejas conocidas como las bandejas de pizza con 150 botellitas, 6 dosis por botellita. Entienden que eso implica más de 1000 vacunas. Eso quiere decir que en ese momento podíamos tener solamente sitios que podían vacunar 1000 personas o más. Se trabajó con la compañía Pfizer para tener bandejitas que pueden llevar 5 botellitas, 10 botellitas, 15 botellitas o una botellita, lo que nos da esa flexibilidad de poner las vacunas en sitios de diferente tamaño. Y en este momento hasta tenemos la posibilidad de una jeringa con una dosis de vacuna, y eso es específicamente para las personas que están hospitalizadas en casa y tenemos que llegar a domicilio para ponerles las vacunas. Si me permiten un segundo. Ofer, אני צריך להתקשר לאיימן, תשאל אותו אם זה משהו דחוף, כי הוא מנסה לתפוס אותי. למי? איימן. תודה. Tema de política de salud de Estado fue tomar una decisión que en Israel se iba a asegurar la segunda dosis a las personas que se vacunaron. Como dije, hoy estamos en un lujo que sabemos que vamos a tener los 12 millones de dosis de vacuna que necesitamos. Pero al inicio eso no estaba claro. Y ahí el ministerio tomó una decisión que la persona que recibe una vacuna le vamos a guardar la segunda dosis. Y eso en algún momento implicó que íbamos a poner menos primera dosis a personas para asegurar esta segunda dosis. Como dije, este es un tema de política de salud de Estado.
Por ejemplo, en el Reino Unido se tomó la decisión que era mejor en temas de salud pública poner una gran cantidad de primera dosis a gran cantidad de personas, y ahí sí, cuando haya vacuna se va a poner la segunda dosis. Y no se sabe si va a ser después de 21 días, 28 días o 35 días. Y les recuerdo que Pfizer hay que poner después de 21 días. Es una decisión que tiene su lógica. Ambas decisiones tienen su lógica, pero tiene que ver acá una política muy clara, y esa política muy clara tiene que ser comunicada al público de una forma muy transparente, porque eso causa muchas dudas y una inseguridad en el público, en la calidad de las decisiones que se están tomando. Uno de los temas que fue sumamente crítico para nuestra operación es la idea que cuando se inició la vacuna el 12 de diciembre del año pasado, estábamos en el tope de la ola más grave de enfermos desde el inicio de la pandemia. En ese momento estábamos con 2.000 pacientes hospitalizados, no teníamos demasiadas camas UCI para esos pacientes, etcétera, etcétera. Para darles una idea, en ese momento el sistema de atención primaria estaba manejando 60.000 pacientes a domicilio, que no estaban hospitalizados, sino estaban en cuarentena en casa, pero había que monitorearlos. Obviamente, un sistema que está tan ocupado con la atención de pacientes no tiene ese personal de enfermería para poner las vacunas. Y uno de los grandes desafíos que tuvimos como país fue cómo manejamos gran cantidad de vacunas. Para darles una idea, en los días tope de la operación de vacunación, un mes atrás, estábamos vacunando 200.000 personas diariamente. Y ahí estaba el tema, cómo manejábamos 200.000 vacunas diariamente y al mismo tiempo no utilizábamos enfermeras. Y el resultado fue usar los técnicos de urgencias médicas, los TUM del Magen David Adom, que recibieron una autorización del Ministerio de Salud bajo un plan muy claro de capacitación que nos dio la posibilidad de utilizar personal que no son enfermeros y médicos o enfermeras y médicas para poner las vacunas a las personas, y eso realmente habilitó el proceso. Si no, estaríamos todavía luchando para vacunar personas. La otra idea fue tener un proceso tecnológico muy rápido para evitar las colas. A mí algo que me da gran orgullo es la idea que muchas personas te dicen, del momento que llegué al sitio para vacunarme, el registro de la vacuna tomaron 5 minutos y ahí me tuvieron 15 minutos, los famosos 15 minutos que uno tiene que esperar después de la vacuna para ver que no hay reacciones adversas. Así que me tardé mucho más esperando, tomándome un café después de la vacuna, del tiempo que me tomó la vacuna misma, inclusive el registro y poner la cita para la segunda dosis. Para nosotros ese es un orgullo y así creemos que es la forma de hacerlo. El tema del consentimiento informado, tema legal, puntual, algo que a mí me sorprendió. Los abogados dijeron, si una persona adulta mayor de 18 años entra caminando a un centro de vacunación, este es un consentimiento informado, no es necesario hacer firmar a las personas el documento legal. Obviamente algo que nos dejó hacer las cosas mucho más rápido. Hablamos de los logros ya, así que quiero hablar de la campaña anti-vacunación. Y obviamente están las personas también en Israel que tienen esas teorías que Bill Gates les va a implementar un chip y se nos va a robar las ideas. Y tengo que decirles honradamente, con esas personas tengo muy poco diálogo, porque cuando uno les dice, en Israel ya se vacunaron 5 millones de personas, por favor muéstrame una persona que le encontraron el chip. Y ahí te empiezan a explicar que el chip es tan pequeño que no lo encuentran ni en Israel ni en ningún lugar del mundo. Y ya escuché que las farmacéuticas se compraron al FDA, al EMA y a las autoridades reguladoras en todo el mundo y se compraron a los medios de la prensa y por eso no oímos de las reacciones adversas, etcétera, etcétera. Perdónenme, tengo muy poco diálogo ahí. Sí, hay temas importantes que hay que reconocer y hay que trabajarlos. Por ejemplo, la falta de confianza en las autoridades. Una experiencia muy israelí, pero muy interesante, es con las personas mayores que originalmente son de la Unión Soviética.
Hablo de personas que llegaron a Israel en los años 90, cuando desapareció la Unión Soviética. Tenían 30, 40 años, ahora tienen 80 años. Son las personas que queremos vacunar, no se quieren poner la vacuna. Y cuando uno habla con ellos, la respuesta que recibe es: yo crecí en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, cuando el Estado te pedía hacer algo o trataba de convencerte de hacer algo, eso quiere decir que había algo en contra del beneficio del ciudadano. Eso era algo beneficial para las autoridades en contra de tu beneficio personal. Y por eso, en el momento que la autoridad nos dice hacer algo, nos ponemos sospechosos y nos ponemos en contra. Y ahí, por ejemplo, un tema que hay que trabajar es hablar con los médicos que son originalmente de la Unión Soviética, que tienen ahora 70 y 80 años, que ellos pueden convencer a sus amigos, siendo médicos, que los respetan mucho, ponerse la vacuna. Pero ahí tenemos otro tema. ¿Cómo vas a convencer un médico que tiene hoy 80 años, que cuando él estudió medicina no existía el messenger RNA, porque no existía, no lo conocían, y tienes que empezar a enseñarle a un médico de 80 años qué es un messenger RNA de una forma muy respetuosa para que pueda comunicárselo a otros? Este es uno de nuestros desafíos en este momento. Obviamente tenemos que convencer a personas que la vacuna sí es segura porque creen que no es segura. Un tema muy puntual que vemos mucho es que la vacuna causa problemas de fertilidad, y acá sí tenemos un tema porque no tenemos suficientes datos para decir que a largo plazo, a los 3, 4 años, no va a haber esos problemas. Muchas personas te dicen: yo soy joven, la coronavirus no es grave en mi edad. Ahora los datos con las personas jóvenes con el variante británico es diferente. Y muchas personas te van a decir: un año después, si no me contagié hasta el momento, puedo seguir esperando, no me va a pasar nada. Yo creo que hay dos lecciones aprendidas muy importantes en tema de la campaña antivacunación. El primero es que al principio, al inicio, nos dedicamos al tema técnico, a cómo vamos a vacunar a las personas, cómo tenemos un flujo tecnológico, y no le prestamos suficiente atención al tema de la campaña antivacunación y no entendimos lo seria que es y el impacto que iba a tener. Y en este momento, como les dije, tenemos 1 millón de personas que no se quieren vacunar. Lo otro es que al final, como yo lo entiendo, es un tema de una confianza personal. Quiere decir, tenemos que encontrar a esa persona, que la persona que tiene sus dudas le cree. Y no son solamente los médicos, los líderes religiosos son muy importantes. Por ejemplo, nosotros vemos que nuestros voluntarios tienen mucha influencia en su comunidad, tienen un efecto positivo en su familia. A veces son los profesores, y especialmente en esas comunidades que está el profesor del pueblo, que conoce a todos tus hermanos y conoce a toda tu familia, porque ya es la tercera generación en esa escuela. Y en esos casos, el profesor es esa entidad, esa figura que sí logra transmitir la información, y es al final transmitir la información de la confianza. Y tenemos que crear una confianza, y voy a terminar este tema diciendo que confianza, la única forma de hacerlo es en un contacto personal con mucho respeto. Es interesante en temas de manejo de crisis que el impacto del profesor de medicina en la televisión es menor que el impacto de, como buen chileno voy a decir, el compadre en el Facebook. Y en este momento parece que los jóvenes, especialmente los jóvenes, le creen más al compadre en el Facebook que al profesor en la televisión. Y esto es solamente un ejemplo de un video que se hizo en árabe explicando sobre las vacunas. Así se ven los centros de vacunación.
Hablé de los grupos específicos en la sociedad, de la inmunidad de rebaño que no vamos a tener. Tenemos un 2% de las personas que recibieron la primera dosis y no llegan a vacunarse con la segunda dosis. Le tienen miedo a los efectos secundarios, le tienen miedo a que las personas se sienten mal. Obviamente acá también tenemos una campaña muy importante de mala información. El manejo de los centros de vacunación pasó a ser un tema sumamente importante. Grandes agrupaciones de personas que empujaban, querían vacunarse. No somos suizos que nos mantenemos la distancia y esa es una mala idea. Personas se contagian llegando a vacunarse. El tema del flujo de la información, hay que entender que es acá un desafío. Hay 4 cajas de seguro que al final manejan la ficha médica electrónica. Al mismo tiempo tenemos hospitales, el Magen David Adom y las 4 cajas que están vacunando. Tenemos que asegurarnos que la vacuna aparezca en mi ficha personal, porque al final ahí tiene que aparecer como cualquier otro procedimiento médico. Al mismo tiempo tenemos que asegurarnos que estamos transmitiendo la información en una forma segura, porque esta es información protegida por ley, es información médica. Hay que transmitir esa información al Ministerio de Salud de una forma protegida para que tenga el seguimiento de las vacunas, y dentro del Ministerio de Salud tiene que pasar de un lugar al otro para darme esa, lo que nosotros llamamos la etiqueta verde, que por ejemplo ahora nos deja, si estás vacunado en Israel, puedes ir a un restaurante, puedes ir a un gimnasio, puedes ir al teatro. El operativo de vacunas a domicilio, como les dije, llegar a la persona que está en su casa, hospitalizada en casa, y poner la vacuna. Esta semana, por primera vez, estamos realmente vacunando a domicilio. Un dilema muy grande. ¿Qué se hace al final del día cuando te quedan 3 dosis en la botellita? Los norteamericanos desechan la botellita. Yo, como niño judío, me educaron que no se deja comida en el plato, lo que te sirvieron se come. Me parece que la tradición panameña es la misma, y esa fue la actitud con las dosis de vacuna. Si te quedan dosis de vacuna, al final, el que esté ahí y quiera recibir la vacuna, le pones la vacuna. Nos criticaron en los medios. Estoy seguro que si hubiéramos desechado vacunas nos habrían criticado también. Una decisión que hay que tomar. Hablé de la tercera ola. El gran problema que tenemos ahora es que tenemos ya gran porcentaje de nuestra población vacunada, y al mismo tiempo tenemos que seguir manteniendo las medidas de seguridad, porque sí tenemos 3,5 millones de personas que no están vacunadas, que pueden transmitir la enfermedad, y más importante, pueden causar el variante, y todos nosotros le tenemos terror al día que nos llegue el variante que sea resistente a la vacuna. Y ahí todo el esfuerzo que hemos puesto vamos a tener que iniciarlo nuevamente, y muy probablemente con una enfermedad muy grave en el público israelí. Y eso es algo que tenemos que todos luchar para evitarlo, y es un mensaje que es muy difícil transmitírselo al público, a un público que, como todos nosotros, está cansado, quiere ver que estamos saliendo de esta situación, y no les gusta mucho la idea que uno les dice: te pusiste la vacuna, muy bien, estás protegido, pero tienes que seguir poniéndote la máscara, manteniendo la distancia social, etcétera, etcétera, etcétera. Magen David Adom diseñó un sistema tecnológico para manejar todo el sistema, para darles alguna idea. Acá están los diferentes sitios con las diferentes fechas, las personas que se les puso la cita en una forma digital, y la llamada para la cita, pedir la cita, la persona la hace digital por su móvil. Le estamos enviando un mensaje de texto para confirmar la fecha, la hora y el lugar. Podemos llamar a la persona. Acá pueden ver esa pantalla, y acá vamos a tener después todos los datos de la vacuna que se le puso a la persona, cuándo, dónde. Y esa es la pantalla que tiene el personal en su aplicación, en su móvil, de donde se está manejando, qué tipo de actividad se está tomando, y cuál es la situación, si tienes mucho público o no.
Y esta es la información que tenemos en tiempo real en nuestras aplicaciones como Los Jefes, que podemos ver qué está ocurriendo a nivel de todo el Maguen David Adom en temas de la vacunación, cuántas personas ya han recibido vacuna, cuántas están en espera, cuántas dosis administramos a los sitios, cuántas vacunas han administrado a personas, etcétera, etcétera. Yo lo tengo en mi celular, todos nosotros lo tenemos en nuestro celular. Gracias por su atención. Esa es la palabra esperanza. Esperanza en Israel es tikva, y en este año tikva viene con estas botellitas de la vacunación contra el coronavirus. Muchas gracias. Jaime, muchas gracias a ti. Muy interesante lo que acabas de decir. La verdad que tengo un listado aquí grande de preguntas mías personalmente. También el público está preguntando cosas. Vamos a dar las preguntas al final para poder seguir con el seguimiento de la charla. Nada más hay una pregunta aquí que voy a aprovechar, que pregunta Marta Machado. ¿Qué tipo de campañas de comunicación han implementado para lograr que las personas se vacunen y puedan conseguir información sobre lugares de vacunación? Citas fácilmente. Un poco complejo porque yo diría, son 3 o 4 campañas diferentes. Una que es una muy técnica, que es el sitio web de tu aseguradora médica. Te da la opción, si eres elegible a vacunarte, a poner una cita según la disponibilidad que ellos tienen en los diferentes sitios. Si por alguna razón no vas a vacunarte en el sistema de los HMO, te vas a vacunar con el sistema del Maguen David Adom. Igualmente, nosotros tenemos nuestra aplicación donde la persona que es elegible entra a la aplicación y ve los diferentes sitios a diferentes horas y pone una cita. Igual como yo diría, este es un sistema que cualquier clínica tiene hoy, tu dentista lo tiene cuando quieres poner una cita para ir a cortarte el pelo o hacerte un tratamiento de cutis. Ese es uno. Lo segundo es el Ministerio de Salud, que tiene un website impresionante con toda la información más actualizada, con temas de qué es la vacuna, cuáles son las reacciones adversas, cuál es la estadística, cuántas personas se han contagiado de las vacunadas, de las no vacunadas, etcétera, etcétera. El tercero es una campaña a nivel nacional donde los profesionales, los mejores profesionales del país en temas de vacunación, en temas de enfermedades virales, se han entrevistado en cualquier medio posible, dando respuesta, y hoy lo que es muy habitual en Israel son esas plataformas de una entrevista virtual donde el público puede hacer preguntas, por ejemplo, en FaceTime. Pero además hay campañas muy dedicadas donde el director del colegio se entrevista y pone en el sitio web del colegio o en la página Facebook del colegio el mensaje por qué es importante vacunarse, y les dice a los profesores, a los apoderados, si tienen preguntas, llámenme. O el médico del pueblo, porque al final lo que nosotros vemos es que las personas no le creen al ministerio, al profesor, que siendo un país muy diferente, todos nosotros nos gusta decir, esos allá en Jerusalén, la capital, no saben nada. Mi pueblito es diferente, que no es, pero tenemos esa actitud. Entonces, al final, el médico del pueblo, que todos lo conocen y que conoce a tus padres del momento que nacieron, esa es la persona que cuando él comunica a su comunidad, la comunidad le cree. Y tenemos que identificar en cada comunidad cuáles son esos actores principales que las personas les tienen la confianza. Tú dices como embajadores puntuales en cada microciudad. Exactamente. Ok, y para cerrar, una última pregunta. Nosotros en Panamá, gracias a Dios, ya arrancamos con el proceso de vacunación. Cada vez que llegan las vacunas, el proceso es muy bueno, muy rápido, bastante agradable. A la gente le encanta, y de verdad que ha habido comentarios muy importantes y muy positivos sobre todo el sistema de vacunación en Panamá. Yo tengo una consulta puntual. Nosotros prácticamente estamos empezando este proceso comparado con ustedes. Entonces, el tema de la gente que no se quiere vacunar es algo que tenemos que tener bastante presente, ¿no? Sumamente presente. Sumamente presente porque
en algunos momentos o en algunas comunidades, pongámoslo de esta manera, esta actitud pasó a ser tóxica. Yeah. Quiere decir, no son personas que dicen, pongamos de otra manera, si estas personas tuvieran esa actitud de yo no me pongo la vacuna, pero voy a dejar a los otros vivir su vida, estaríamos en una situación mucho mejor. Pero hoy en el mundo de las redes sociales, esas personas realmente se pusieron, algunos de ellos se pusieron un objetivo de convencer a los otros de no vacunarse. Entonces estamos en un tipo de una lucha entre los que están tratando de convencer sí vacunarse y los que están luchando para no vacunarse. Ahora ya estamos luchando. Al principio no entendíamos que estábamos en esa lucha. Y obviamente si uno no está en la lucha, la está perdiendo. Totalmente de acuerdo. Bueno, gracias y vamos al final de las preguntas que tenemos. De verdad que es muy interesante y de verdad que hay muchas preguntas. Pero bueno, vamos a continuar con Gil. Gil, ¿estás ahí? Buenos días, Gil. Good morning. Buenos días. Shalom. Shalom. Gil es integrador y socio estratégico de SymBioLab. Posee una administración en administración de negocios. Es consultor senior de informática y salud digital. En los últimos 10 años, el señor Gil lideró proyectos de transformación de la salud digital en la industria de la salud israelí desde su inicio hasta la implementación. Su experiencia consiste en productos, gestión de cambios, integración y entrega de muchas iniciativas exitosas. En el 2020, desde el inicio de la pandemia, generó una aceleración en las iniciativas de la salud digital en Israel, que incluyen, entre algunas, las clínicas virtuales, talleres virtuales y terapia grupal, consultas pediátricas digitales, farmacias online, entre otras. En este momento, el señor Gil nos brindará su visión interna y única sobre los logros y desafíos de esta iniciativa con la experiencia que él vivió en todo este tiempo. Gil, please. Hello. Let me Yes, share the we screen. can hear you. Thank you. So I'm very happy to be here. I had the opportunity, I'll speak in English. I had the opportunity to take a leading role in the digital team of Israel's largest health organization, HMO. So I can give you inside information, perspective about what has been going in the last year and share with you some of my insights regarding how to implement digital transformation in health organizations. It is not a secret that the COVID-19 pandemic created a great challenge, but also opportunities to the health industry. It allowed social and organizational demand for adoption and acceleration of digital transformation. I would like to describe a few initiatives that I was involved in, and I believe they are relevant also to this specific audience. Virtual clinics enables consultation with physicians without having to go to the clinic. We also deployed a solution for video workshops. I'll give more details in the next presentation, the next slide. And two more initiatives that I will discuss are digital consultation with dermatologists and online pharmacy. In 2019, we have done few pilot projects before the pandemic, pilot projects of video consultation with doctors. In January last year, we had 30 doctors available. The main reason that this service was not widely spread is that the physicians were reluctant to use it. Many of them didn't feel it's real medicine, but then came the pandemic and suddenly everyone, both patients and doctors, changed their mind and wanted it right away. They preferred to avoid face-to-face meetings as much as possible. Fortunately, we were ready, and in March, we had thousands of doctors active. So what is this service? This is just video call, like the Zoom app we are using now, or FaceTime? You probably guess that it is not. It's a whole patient journey integrated with business processes and with IT systems. The journey
starts with digital scheduling of the appointment. The patient can choose between video, phone, or face-to-face meeting. Then it is integrated with the queue management system of the clinic. Now the clinics became hybrid, so they can accept both face-to-face and remote appointments. The client gets few SMS text reminders with links to the meeting, so they wouldn't miss the appointment. The video application is integrated with the clinic information systems. So the doctor just need to click next patient, and if it is an online appointment, the video window opens and pops up. The patients are using dedicated mobile application for consultations. They get links to download the app and to go get into the meeting. And after the consultation, the patient is invited to give his feedback using a digital survey. As I told you, this organization manages dozens of health promotion workshops in clinics and other places, for example, for diabetes patients, smoking cessation, and so on, and also group therapy, mainly for mental health patients. Last March, they all wanted to go online. So we've deployed a solution for them, which is an elaboration of the virtual clinic solution I described. In Israel, you have to wait for a long time in order to meet a dermatologist. Adding to this, in the pandemic, when people prefer not to get out when they could, so this service of remote consultation is the solution for these problems. Here, the patient uses the mobile app to fill a questionnaire and it takes photos of the wound. The solution is not only technological. We had to recruit a group of dermatologists who are responsible for referring to all the inquiries. They get all the information and give their instructions and prescriptions and update the information in all the systems so the patients can see those recommendations in the online PHR. But there was also a technology challenge. This project needed integration with 6 different systems to create end-to-end data synchronization. The solution was designed to be flexible, to allow more medical professions like gynecology and pediatrics to be added to the service. As you know, the service in pharmacies here in this country and also in other places is not very good. Sometimes you have to wait for a long time to get your prescriptions. So this product of online pharmacy is revolutionary and has great value in order to let patients get their medicine, avoiding the crowds. Here also, this is not just an e-commerce solution like an online supermarket. It involves integration with the medical systems in order to get the relevant prescriptions and also filling questionnaire that determines whether the patient needs to talk with a pharmacist or the service can be fully automatic. The whole process is digital, using the website or the mobile application. The patients can also purchase over-the-counter product that needs no prescription. Then she can decide whether to pick it up from hundreds of pharmacies around the country without waiting in line, or to get it delivered to her home address or any other address. After a year or so, we can say that it was very challenging, but also very successful in promoting the digital transformation in Israel. Personally, I can share with you that it wasn't always easy. It is very tense, it is still very tense, but fulfilling. The main target was to make the medical services accessible to everyone from everywhere. We met all the needs and the market demands, and it meant very fast scaling of the services. Time to market was very important as well, and we made it using the agile methodologies. I mentioned earlier, we are using surveys to get feedback from patients.
and they are very satisfied and appreciating the new possibilities. We also managed to engage with the medical teams to collaborate with these services, and they are also satisfied, which is not obvious at all. We've met all the KPIs, for example, the number of active physicians, the percentage of virtual appointments reached 38%, which is more than expected. The number of online pharmacy orders is more than 100,000 by now. I would like to share with you some of my insights, and I hope they are applicable also for you in Panama. First of all, it's very important to create a clear strategic concept and see the big picture rather than separate independent initiatives to integrate all these solutions. Reliable technologies is crucial. We have tested few alternatives in pilot projects and chose best-of-breed technologies to meet the various needs. The infrastructure has also issues to deal with. For example, we needed to upgrade communication in the clinics, buying tablets for some processes, and so on. However, technology is not enough. We put emphasis on usability, both for the medical teams and for patients. The transition to telemedicine is revolutionizing the medical practices. So all processes were designed with doctors who specialize in this area. As I mentioned, it is a challenge for medical teams to collaborate in this kind of project. So we need to work on change management and training for the teams. Integration with the legacy systems is crucial for creating solid solutions. The solutions should be flexible to support various options for different scenarios. For instance, primary clinics is not the same as secondary clinics, and those are not the same as hospital clinics or workshops. Some of these services are operative 24/7, so we need to create available support teams. The digital health products require special focus on regulation, security, privacy, and risk management because it involves personal health information, which is very sensitive. I would like to thank you for your attention, and I'd be very happy to help in relevant projects. You're most welcome to contact us via Symbiolab. Thank you. Gracias. Gil, thank you very much. It was a pleasure to hear you. And we have questions, but at the end we're going to answer everything, okay? Thank you for your time. Vamos con Geoffrey Osorio. Es el CEO de Social Seed, empresa panameña de mercadeo y publicidad digital que ha participado en diversos proyectos de alto impacto en temas de sustentabilidad por medio de tecnologías de vanguardia y actualmente es socio estratégico de Symbiolab en Panamá. Así que, Geoffrey, please, tienes la palabra. Muchas gracias, Salvador. Gusto de verte como siempre. Bienvenidos a todos, sobre todo. Posiblemente algunos de nosotros, si no es que la mayoría, cuando apenas iniciaba esta pandemia, pensábamos que iba a ser un tema que no duraría más que un par de meses. Yo, por lo personal, decía que iba a celebrar mi cumpleaños en julio pasado con mi familia y no pasó. Pero bueno, aquí estamos, después de un año y más, enfrentando estos distintos obstáculos que ha traído y entendiendo que cada vez es más necesaria una transición a un mundo más digitalizado y organizado. Lo estamos viviendo actualmente, hay muchas cosas que han cambiado, como por ejemplo las plataformas de delivery de comida, también la vida laboral, todo el mundo en teletrabajo, reuniones con Zoom. Y bueno, casualmente en este mismo momento estamos llevando un modelo de evento que hace posiblemente un año no hubiera sido posible. Además, como lo he conversado el día de hoy, obviamente, y sobre todo la salud ha sido de los rubros más influenciados y que más rápido se han visto en la obligación de evolucionar por el COVID. Ante todo,
Queremos agradecerles a todos los que participaron de este evento tan interesante, tan relevante. Y bueno, con esta información brindada, pretendemos que personalidades influenciales y enfocadas como ustedes puedan conocer estas nuevas tecnologías innovadoras que existen en Israel y ponerlas a su alcance para futuras aplicaciones, tanto en Panamá como en la región. Sobre todo, un especial agradecimiento a todos ustedes, a la Embajada de Israel en Panamá, la Cámara de Comercio Panamá-Israel, Magen David Adom y Symbiolab por haber hecho posible este evento. Y bueno, permíteme presentarme, soy Jeffrey Osorio, cofundador de Social Seed, empresa panameña con casi una década de experiencia enfocada tanto en estrategias de alcance y mercadeo digital, como en la integración y implementación de proyectos de alto impacto en temas de tecnología, medicina digital y medio ambiente. Por cierto, les voy a compartir en el Zoom nuestros detalles, en tal caso de que nos quieran contactar, con mucho gusto estamos más que a la orden. Y bueno, nos retiramos con esta frase que nos gusta mucho, de Peter Drucker. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Por eso nosotros apostamos que este tipo de tecnologías que pueden ayudar a mejorar vidas, optimizar procesos y posicionarnos como potencia regional en cuanto a innovación. Por eso en Social Seed estamos a su completa disposición para guiarlos, asesorarlos y poder acompañarlos en este proceso de evolución digital. Estamos muy a la orden y muchas gracias por su asistencia y compromiso. Los dejo nuevamente con Salvador. Jeffrey, gracias por el tiempo. Ahora sí pasamos con el tema de preguntas y respuestas. Y veo que la gran mayoría de preguntas le han dado las respuestas en el chat. Tengo una aquí que sería para Jaime. Jaime, el tema de la fertilidad, te están preguntando, con la vacuna. Si puedes ampliar un poquito eso. Es una información falsa. Empecemos con eso. Que la vacuna causa problemas en el embarazo y puede causar que personas no logren matrimonios, o personas que quieren tener niños, mejor dicho, no logren tenerlos. Empecemos con los datos. Y los datos es que, antes que todo, estudios que se han hecho en Israel y en otros lugares del mundo muestran que en hombres recuperados del COVID, aún en casos leves de la enfermedad del coronavirus, jóvenes sin enfermedades previas, la cuenta del sperm se ha disminuido en una forma importante. Quiere decir que vemos que la enfermedad del COVID causa problemas, la enfermedad causa problemas de fertilidad en hombres. De esa misma manera vemos que en mujeres embarazadas que sufren del variante británico, por el daño a los vasos pequeños, hay una separación prematura de la placenta, lo que les causa perder el embarazo y pone la vida de la mujer en un riesgo vital. Quiere decir que la enfermedad COVID causa un problema en el embarazo de mujeres, nuevamente, jóvenes y sin enfermedades previas. Eso sí, tenemos datos científicos muy claros de el impacto que tiene la enfermedad como tal en estas personas. En algún momento surgió esa teoría que puede ser que de alguna manera que yo no logro entender su lógica biológica, el messenger RNA va a impactar el proceso de la creación del sperm o del óvulo. Y eso es algo que es una teoría que no está basada en la ciencia. Sí, como dije, hay acá un tema que es que la cantidad de mujeres embarazadas que participaron en los estudios de Pfizer y Moderna es muy pequeña, porque normalmente, y eso les va a decir cualquier persona que está involucrada en la investigación médica, no se le permite a mujeres embarazadas participar en estudios de medicamentos o vacunas nuevas. Así que las personas que sí estaban embarazadas son básicamente aquellas que estaban embarazadas y no sabían que estaban embarazadas cuando iniciaron el estudio o se embarazaron durante el estudio.
No hubo ahí ningún caso registrado de algún daño al embarazo, pero como la cantidad es muy baja, los expertos de estadística van a decir que no es significativamente válido. Y por eso vamos a tener que esperar 1 año, 2 años más para tener suficientes casos de mujeres embarazadas que tuvieron un buen resultado de su embarazo y parejas que sí entraron en un embarazo después de haberse vacunados, para lograr demostrar con evidencia científica que no, ese riesgo no era verdadero y, como dije, es una mentira, es información falsa. Okay. Listo, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y con gusto le damos el sonido del micrófono para que puedan hacer la pregunta ustedes mismos. Ok. La gente sigue escribiendo igual. Bueno, agradecemos a todos su presencia, su tiempo, muy valioso. Estoy seguro que la charla fue de mucho provecho para todos. Cualquier consulta, duda que tengan, pueden acceder a nosotros a través de las redes sociales, la Cámara de Comercio de Panamá e Israel, a través de la embajada con Isabel, que está con nosotros también, que fue parte importante del desarrollo de esta charla, a través de Jeffrey o cualquiera de nosotros, y con mucho gusto lo podemos poner en contacto con los expositores o responder cualquier duda que haya quedado en el ambiente. A los panelistas, a Gil, Jaime, Uriel, a todos, muchísimas gracias. Thank you very much. Les sigo deseando mucho éxito. Los felicito porque han sido ejemplo para el mundo y para nosotros todo lo que ustedes están haciendo allá, que estamos empezando acá apenas, es una luz y una ruta de esperanza para poder llegar a eso al final nosotros también. Y esperamos que ustedes terminen rápido para nosotros también llegar a terminar rápido igualmente. Entonces les deseo la mayor de la suerte, éxito y que Dios los siga bendiciendo con bastante norte a seguir. Entonces, gracias. Salvador, y un placer. Sí. Si puedo hacer un comentario antes que cierres la... El que quiera, Jaime. Se habla de una emergencia sanitaria. Y es una verdad. Estamos en una emergencia sanitaria, la más grande de los últimos 100 años. Lo que, si puedo dejaros con un mensaje, es que hay que entender que es una emergencia sanitaria, pero solamente una lucha en conjunto de los sanitarios, de los científicos y del público nos va a sacar a esto adelante. Ninguno de nosotros lo puede hacer solo. Es una lucha entre las ideas sanitarias, un desarrollo tecnológico impresionante que si alguien 2 años atrás nos hubiera dicho que íbamos a tener una vacuna nuevecita, exitosa dentro de 1 año, todos habríamos dicho, esa persona está loca, esa tecnología es ciencia ficción y no es ciencia ficción que estamos viviendo, pero los sanitarios, con los tecnológicos, con el público vamos a salir adelante y tenemos que seguir luchando esta lucha juntos y como estamos en vísperas de Pesaj, que se habla que uno sale de una esclavitud a una gran luz, ojalá este sea lo que nos viene en el mes de adelante, así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y con esto concluimos y damos por terminada el webinar. Muchísimas gracias a todos y un placer.